antes de que comencemos con el mensaje. Mi nombre es Guido, ya lo había mencionado. Vengo con el pastor Hernán, somos de la misma congregación de la iglesia UCB El Bosque. Vengo solo, vengo con él, pero no vengo con mi esposa, no vengo con mis hijos. Mi esposa se llama Mónica, mis hijos Esteban tiene 5 añitos, mi hija menor María Jesús tiene 3. Así que si alguno está con niños de esa misma edad, podemos llorar juntos, podemos ahí compadecernos el uno al otro. Y aquellos que están con niños más grandes también, si dicen por ahí problemas chicos, niños chicos, algo por ese estilo, después crecen y los problemas también. Pero bueno, cada uno ahí con lo que el Señor ha dado, damos gracias a Dios por eso. Entonces, con el pastor Hernán estamos pastoreando juntos en UCB El Bosque. Yo como pastor en práctica se le conoce normalmente, estoy aprendiendo, así que el Señor me ha dado el privilegio de poder ayudar en la labor pastoral. Bien, ahora que suenan las campanas, algo debe estar anunciando, ¿no? Bien. Miren, considero que hay dos cosas que nos pueden llevar a fracasar en lo que sea. Dos cosas que, aunque nos pongamos ese objetivo en mente, podemos fracasar. O a la inversa, dos cosas que las tenemos que cumplir en lo que sea que nos propongamos. Todo esto considerando el paso cero que tiene que ser tener claro cuál es tu objetivo. Una vez que tengo claro mi objetivo, me pregunto entonces cómo lo voy a lograr. Y esto es lo que nos va a llevar a fracasar en lo que sea. Dos cosas que nos van a llevar a fracasar en lo que sea. No saber cómo hacer lo que queremos, y lo segundo es no perseverar en lo que ya hemos aprendido. Yo una vez escuché que Albert Einstein, probablemente les suena, un genio, ¿ya? Él en la universidad no era el número uno, no era como de los mejores alumnos, que el que más prometía, ¿no? Pero terminó, se tituló, comenzó a trabajar y siguió estudiando y perseveró en eso. Y siguió, y no se rindió, siguió perfeccionando, buscando más de ese conocimiento, aplicarlo más. No se rindió a la primera que fracasó, hasta que lo halló. Ser un genio en este caso, ser un genio. Entonces sabía lo que quería, sabía cómo hacerlo y perseveró en eso. Y ahora uno puede proponerse muchas cosas cristianas, por supuesto. Pero ¿qué pasa si lo que me propongo es esto? Conocer a Dios. Pero conocerlo por completo, de una manera íntima, de una manera profunda. No conocer sobre Dios solamente, sino que conocer a Dios y ser conocido también por Él. Sería la tarea más grande, más gloriosa que nos podríamos proponer. Miren, antes de que pasemos al texto principal, quiero que leamos lo que dice Oseas, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Le está dando esa prioridad. La mayor tragedia que puede tener un cristiano no es fracasar en todas las tareas que se proponga, sino nunca haberse propuesto la meta correcta. ¿Cuál es tu meta? Nunca haberse comprometido a conocer a Dios de verdad y cómo ser conocido también por Él, cómo Dios merece ser conocido. Que es, por ejemplo, la idea del matrimonio. Yo me caso porque conozco a mi esposa, conozco a Mónica y la amo tanto que quiero conocerla toda la vida. Hago ese compromiso, quiero estar contigo y conocerte más. De hecho, el tema de después las relaciones sexuales será y también está relacionado con eso. Por supuesto, no es todo el conocer, pero cuando la Biblia, por ejemplo, se menciona que Adán conoció a Eva, se refiere precisamente a eso, al tema de haber tenido relaciones sexuales. Pero no es el único sentido de la palabra conocer. Significa relacionarse de una manera íntima, profunda, lo más cercano posible y apasionado posible. Y querer dedicar mi vida entonces a conocerla, a ella, por completo, con todos sus defectos, en todos los aspectos. Y esta podría ser entonces una buena definición de
¿Por qué me caso si me prohíben usar la palabra amor? Yo lo defino así. Me caso con una persona porque quiero conocerla de la manera más cercana, íntima y apasionada posible. Y quiero conocer lo que Dios hará en esta vida con esa persona y vivir ese proceso juntos. Hablemos de Dios. ¿Por qué te convertiste? Si es que te has convertido. Hablemos de Dios. ¿Por qué eres cristiano, cristiana? Si es que lo eres. Más bien, ¿para qué? Quédate con esa palabra. ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? Bien, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres ir al cielo? Y podríamos seguir preguntando eso. Solamente usando el verbo conocer, nuevamente, algo mismo juego que con el matrimonio. Me convierto al cristianismo para conocer a Dios por completo de la manera más cercana, íntima y apasionada posible y conocer todo lo que Dios puede hacer en mi vida y disfrutar y amar a Dios en todo este proceso que es conocerlo más a Él y disfrutar de esto por toda la eternidad. Conocer a Dios como propósito de vida eterna. Miren, estábamos en Oseas, vamos un poquito atrás a Jeremías, capítulo 9. Entonces, Jeremías capítulo 9, creo que, no está con los versículos, pero en el versículo 23, Jeremías 9, 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto: el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Juan 17:3, por ejemplo, después, Jesús define la vida eterna. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la vida eterna? ¿Alguien te ha preguntado qué es eso? Bueno, Jesús define la vida eterna como esto: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan, que conozcan a Dios. Y más allá del hecho de llenarse de libros y conocer a Dios y no dejar de leer libros toda la vida y ponerte ahí a estudiar en una mesa con torres de libros, lo cual no es malo, pero acá el tema es no dejar de orar a Dios pidiendo sabiduría y pasar tiempo con Él buscando también esta sabiduría. Y acá aparece una nueva palabra: sabiduría, que probablemente ustedes que están estudiando Santiago ya lo han escuchado más de alguna vez. Algo que todo el mundo busca. ¿Cristianos buscan sabiduría? Sí. No cristianos también buscan sabiduría. Todos quieren saber, todos quieren ser sabios. Todos buscan eso que todavía no tienen. Por eso también los niños hacen preguntas. Por eso los jóvenes estudian. Por eso los adultos perdemos ganas, perdemos propósitos y no sabemos y no estamos siempre buscando conocer más. Eso que nos mueve. Y quizás no la hallamos el primer día ni el segundo y seguimos buscando, pero somos llamados a buscar esa sabiduría de Dios en este caso. Al menos así lo plantea nuestro texto de hoy día, el cual vamos a estar desmenuzando un poco más detalladamente, que es Proverbios capítulo 2. Así que los invito ahí nos vamos a detener mucho más. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Y este texto sí me interesa mucho que lo podamos explicar de la mejor manera. ¿Ustedes me escuchan bien? No tengo que estar agachándome, ¿cierto? ¿Ustedes me escuchan bien si estoy así? ¿Sí? Bien, súper. Voy a leer el texto y luego vamos a orar nuevamente pidiendo la dirección del Señor. Hijo mío, lo leo en la Reina Valera por si acaso, 960. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento que nos das con tu palabra, el privilegio de poder abrirla, leerla. Y ahora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. A mí enseñándola y a cada uno de nosotros, Señor, con un corazón dispuesto a entenderla y ser transformado también por ella. Que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno, sea para crecer, sea para salvación, que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Miren, acá en el versículo 5 se menciona la palabra conocimiento como meta, el objetivo, el propósito. Esto es lo que estamos buscando. Conocimiento en hebreo es más bien la idea de experimentar algo, una idea de una vida cercana a Dios, una relación de amistad, familiar, algo de estar al lado, no alejarse de la persona, y que toda barrera que te separa de Dios sea destruida, sea quitada, derribada. Pero antes de eso, nosotros acá somos llamados en los primeros 4 versículos de Proverbios 2 a 8 cosas. 8 cosas que tenemos que considerar. Tenemos el deber de conocer a Dios. Pero hago acá en este momento una aclaración. Hablaré de conocer a Dios no solamente como la salvación. Mi hijo Esteban tiene 5 años y siempre pregunta, la tía la tía del colegio, el amigo tanto, ¿conoce a Dios? ¿Él conoce a Dios? Siempre hace esa pregunta. Pero lo hace en el sentido que después yo le podría explicar de una manera más compleja todavía, como quien dice, esta persona ha sido salvada. A eso apunta él. Él cree, él tiene salvación. Sus pecados han sido perdonados por la muerte de Jesucristo en la cruz. Esto se ha hecho efectivo en una vida que ha manifestado esta fe, este arrepentimiento verdadero de aquel que entiende que tiene que abandonar el pecado y tiene que ahora comenzar a vivir para Jesucristo una nueva vida en aquel que es el camino y la verdad y la vida. Podría darle esa respuesta mucho más compleja. Ahora comienza a vivir, como lo decía el hermano Jonathan hace 2 domingos, hablando ahí en Santiago 2, donde las buenas obras también comienzan a confirmar esa fe verdadera, porque la salvación es vida eterna, es vida, y la vida se vive y se demuestra también en adoración, no solamente buenas obras que se podrían hacer, ¿con qué motivo? ¿Con qué motivo tú haces buenas obras? Quizá podría ser por autocomplacencia, para calmar mi conciencia, sino que acá se habla de buenas obras que se hacen con el deseo de agradar a Dios, de adoración, la verdadera adoración. A eso apunta lo que pienso, a lo que deseo para Dios, aquel que ha comenzado a vivir esa vida eterna, que ha comenzado a vivir, hermano, si tú has comenzado a vivir eso, yo le podría responder a Esteban, mi hijo, él conoce a Dios. Pero ahora voy a hablar de conocer a Dios como esa relación constante y creciente, como en una escalera, que no se contenta con la seguridad de salvación. Te pregunto, ¿tienes salvación? Y tú dices amén. Ahora te pregunto, ¿estás creciendo en esa relación? Y ahí va, que una vida que quiere involucrarse más y más en Dios, cómo es Él, qué pide Dios de mí, cómo me conoce Dios a mí, ese deseo, quiero conocerlo más y lo grande que Él es. Miren, ahí detengámonos nuevamente. Lo que debemos evaluar no es si conocemos a Dios, sí o no. Porque podríamos contentarnos entonces con un sencillo sí, lo conozco, listo, nos paramos, nos vamos. Acá vamos a evaluar nuestro proceder. Eso es lo que quiero que hagamos hoy día, a pesar de que yo a muchos acá no los conozco, ustedes tampoco me conocen a mí, pero tenemos que evaluar conforme a lo que dice la palabra y con con este parámetro, si en verdad estamos creciendo en esto. Cada uno tiene que hacer este ejercicio. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo quiero explicar algunas cosas, pero tú ahí donde estás sentado tienes que ahora aplicar esto a tu vida. Entonces lo que debemos evaluar es si estamos nosotros practicando estas, yo al menos cuento 8 cosas, al menos en estos 4 versículos de Proverbios, que funcionan en este caso como una escalera hacia el conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de Dios. Entonces lo primero que podría llamar el primer peldaño es recibir la palabra de sabiduría, disponerse a conocer a Dios. Versículo 1, Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras
Y acá la idea es acoger con disposición, brazos abiertos, que cuando llegue la palabra, sea la predicación, ahora, o sea el consejo, o sea una conversación, o sea la lectura, o sea las alabanzas, tú estés con la disposición de, Dios me está hablando y quiero que me hable, que recibas esto, quiero que vaya profundo. Recibo la palabra no superficialmente, sino que profundamente, como esa espada que entra. En Isaías 55:3, Isaías 55:3 dice, inclinen ustedes sus oídos y vengan a mí, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y luego Dios promete que haré pacto eterno con ustedes, hablando a Israel. Pero claro, es la idea de esto, ustedes acérquense, vengan acá, no pongan barreras, obstáculos. Pregunto, ¿qué tan dispuesto estás hoy día a recibir la palabra que te impacte? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿O viniste quizás con una armadura? Dios está hablando a tu vida y quizás te está diciendo, ¿cuántas veces yo a ti te dije esto y no quisiste? Yo siento que Dios muchas veces me habla así. Pablo decía en Hechos 20:27, que no había rehuido enseñarles a los hermanos, sobre todo a los líderes, todo el consejo de la palabra de Dios. Nota esa palabra, consejo. Notar que acá en Proverbios 2:1 está diciendo Salomón, si tú recibieres mis palabras, pero acá está hablando Salomón, o sea, son sus palabras, es un hombre, específicamente el rey de Israel, que muy probablemente hablaba jóvenes en aquel tiempo. No está exclusivamente hablando de alguien que lee la Biblia y solamente la lee, las palabras de Dios. No está exclusivamente hablando de eso, no está diciendo si recibieres únicamente la lectura textual de la Biblia, en el idioma original quizá podríamos decir también, lo que hasta ese entonces se tenía, bien, sino que se refiere a las palabras de un hombre, que es Salomón en este caso, o que podría ser yo en este caso que les estoy hablando a ustedes, que ustedes reciben mis palabras de aquel que ha entendido, que ha intentado y ha buscado incansablemente aplicar esto en su vida, y ahora lo plasmo como consejo, quizá en una conversación, en un pasillo, afuera, en cualquier momento. Nosotros vamos leyendo la Biblia y la vamos haciendo parte de nosotros. Y ahora como que llevamos algo de esto acá en nuestra vida. Se va internalizando, la hacemos viva, la hacemos eficaz, dejamos que sea simplemente papel. Y luego eso lo presentamos con nuestras palabras y hacemos predicaciones con eso. Y quizá algunos dan clases con eso, conversamos sobre eso, hacemos canciones sobre eso, y la Biblia puede ser hecha, la Biblia se transforma en aliento para nuestras vidas, se transforma en consejo, en alabanza, en consuelo, siendo nuestras palabras, son tus palabras que usas a veces, pero guiadas por Dios y filtradas con la palabra de Dios, con ese temor de realmente lo que estoy diciendo es bíblico, realmente lo que estoy diciendo podría ser parte de Dios. Pero miren, vamos con calma nuevamente. Acá no se nos está pidiendo que hablemos todavía. Estamos en el peldaño 1, ¿ya? Se nos está pidiendo que recibamos esas palabras, que tú estés con la disposición a recibir esto. ¿Estás así? A veces uno escucha, y me pasa a mí también que enseño, que escucho la palabra y digo, oye, ¿cómo lo podría enseñar esto a los demás? Está muy bueno el mensaje. Entonces pienso yo en los demás, y oye, esto le podría impactar muy bien al hermano tanto. ¿Ya? Pero no se refiere a eso, se refiere a que ahora tú escuches esto que sea para ti, no para el que está al lado. Piensa, primeramente, paso 1, no es todo eso, pero paso 1, tú recibe. Ya no estés pensando en para qué puede ser después esto. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Peldaño 2. Guardar sus mandamientos. El siguiente peldaño es atesorar lo que ya conoces, porque esa palabra guardar se podría también traducir como atesorar. ¿Dónde guardas tú, el mío es chiquitito, celular?
¿Dónde lo guardas? Quizás cuando vas a algún lugar, nosotros allá en la iglesia, en el bosque, estamos muy cerca del persa, entonces uno no anda ahí con el celular en el persa, no. Uno lo guarda en un lugar seguro, quizás en un buen bolsillo, ¿ya? En mi caso. Pero también soy consciente de que tengo que usarlo. Si alguien me llama, si alguien me está hablando, oye, acuérdate que nos juntamos acá, tengo que estarlo viendo. Entonces necesito tenerlo también al acceso. Lo guardo, lo atesoro también porque no quiero que me lo saquen, pero en un lugar donde yo sé que tengo que usarlo. Tiene que estar a la mano. ¿Dónde guardas lo que usas todos los días? Miren, hay 5 cosas que siempre tengo que tener, y soy como bien meticuloso en esto: bolsillo izquierdo, el celular y los audífonos, que ya me acostumbré a estar con ellos. Y acá en el bolsillo derecho, la billetera, siempre es bueno tener la mano, y las llaves también, porque si no se me pueden perder, y dónde está la llave después no puedo entrar. Y se me pierde esto. No, mal. No quiero necesito estas cosas, ¿ya? Entonces no las dejo abajo de la cama, no las tiro en el sillón cuando llego, tengo mi lugar estratégico, las guardo, las atesoro, porque necesito usarlas. Ahí está, guarda sus mandamientos, a eso se refiere, a que sea algo que tú sabes que es tuyo y lo quieres cuidar, pero también que lo quieres tener a mano. Ojo, que a veces nosotros guardamos la palabra, pero para nosotros, egoísmo. O sea, guárdala, pero también para aplicarla. Los mandamientos de Dios los he recibido, los he hecho míos, pero también busco ahora ponerlos en práctica. Mira, el Salmo 119, es el salmo más largo ya, pero vamos a ir a los primeros versículos. El Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Nota esa palabra, para no pecar contra ti. Notar que hay un propósito. ¿Para qué atesoras la palabra? Para ser más sabio, sí, perfecto, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres ser más sabio? ¿Alguno acá se ha comprado alguna vez un libro de contenido cristiano? No sé, yo al menos sí me he comprado algún libro. ¿Para qué te lo compraste? ¿Por qué? Para saber más. Es que en la iglesia estamos haciendo un curso y me pidieron que comprara ese libro. Bien, en el instituto estoy estudiando, fantástico. Acá hay un sentido mayor todavía, para no pecar contra ti. Hay un libro de un escritor que se llama Tim Challies, que se llama Limpia tu mente, que es un libro escrito específicamente para no pecar contra Dios, con el tema de la pornografía en este caso. Este es un libro que uno se lo compra para no seguir pecando contra Dios. Salmo 119, versículo 11. Si leo este libro y voy encontrando cosas que puedo atesorar, las voy a guardar. ¿Pero para qué? El libro de Tim Challies, para no pecar contra Dios. ¿Te ha pasado que tú has estado en un momento de tentación donde quieres pecar con algo y tienes que recurrir a la palabra de Dios, o al menos a la noción del entendimiento de lo que dice la Biblia, para no hacer eso? Entonces recurrimos a textos cuando estoy muy ansioso, y vamos a textos así, cuando el afán me consume, cuando me ocupo demasiado en los quehaceres, cuando tengo tema con la ira, tema, ya lo había mencionado, con los pecados sexuales, contra la pereza, y me voy acordando de textos. Me sirve, la palabra la he guardado para no pecar contra ti. Atesoraste eso. Y entonces podríamos complementar esto diciendo que ahora, negativo, atesoramos la palabra para no pecar contra ti, pero positivo, también atesoro la palabra para alabar a Dios, para agradarlo a Él, para hacerlo todo para su gloria. En Colosenses 3 se menciona eso, versículo 17, versículo 23 también. Pero finalmente todo se resume acá en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para, hay un espacio ahí, ti. Para ti, sea para no pecar o sea para alabarte, pero he guardado tus palabras para ti, para Dios, pensando en Él. El primer peldaño de la escalera es recibir las palabras, y eso va dirigido como a mí, pero cuando pienso en el segundo peldaño es guardarlas para Dios, y así podríamos seguir. Entonces está esta actitud de disposición, pero también este deseo de atesorar algo con un propósito centrado en Dios. Y seguimos.
Miren, me fui al Salmo 119, Proverbios 2, versículo 2, que dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estar atentos a la sabiduría con nuestros oídos. Esa atención activa. Supongamos que acá alguien, sobre todo los que trabajan con los jóvenes, o alguien es joven y está, o quizá ya adulto, no sé, pero se enamora de alguien que no es cristiano. ¿Ya? Y comienzo yo acá y está con esa disyuntiva de, ¿qué hay que hacer en este caso? Y comienzo yo a predicar y digo, hoy día vamos a hablar del yugo desigual. Ya, entonces la persona dice, ¿verdad? Me han hablado de eso. Entonces la atención cambia. Ese tema me interesa. Mis oídos entonces van a estar atentos. Ya, me suena el celular, no me importa. Quiero escuchar esto, porque quizás para mí. Entonces comienzo a poner esa atención. Tu mirada cambió, tu postura cambió. Todo. Tu disposición a ser enseñado, a que esto llegue, que cambie mi vida. Alguien te habló. No, espera, que estoy escuchando. Todos tus sentidos. Y luego vas a querer más. Esa es la idea. Dedicarse activamente al conocimiento de Dios. Al estudio de Dios, a conocerlo a Él. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Esa palabra. Tú dices, hoy no lo entiendo mucho. Entonces, quédate atento. Sigue atento. Esa es la idea acá. Conocer a Dios y proseguir en eso. Mira, te cito Hebreos 2, capítulo 1, que dice, yo lo tengo acá textual, por tanto es necesario que con más diligencia, nota, que te esfuerces más y más y más, sigue en esto, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y después Deuteronomio 4:9, dice, por tanto, guárdate, eso ya lo vimos, y guarda tu alma con diligencia también lo vimos, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. No hoy día solamente, ¿ya? El cristiano no es solamente cristiano el domingo, sino que todos los días de su vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y si no tienes hijos, a todo tu prójimo, a todos los demás. Y es la idea de permanecer velando en esto, no te duermas. Sigue acá masticando este tema. Quizás tú vas pensando en otras cosas que quizás yo no estoy diciendo ahora, y tú dices, oye, sí, me hace eco, me suena, podría usar este texto, bien. La Biblia dice que María, quien concibió a Jesús, quien lo tuvo 9 meses ahí, atesoraba las palabras de Jesús, o sea, del ángel, meditándolas en lo que se le había dicho. Entonces, número 1, María estuvo dispuesta a recibir la palabra que se le entregó. Bien, peldaño 1. Peldaño 2, atesoró las palabras. Y peldaño 3, las meditaba en su corazón, seguía repitiéndoselas, las intentaba entender bien, las relacionaba con otros textos de la Escritura, seguía guardando que nunca se apartaran de su boca estas palabras, meditándolas de día y de noche para ser conforme a todo lo que estaba escrito. Fue diligente con lo que recibió y guardó. Recibes la palabra, la atesoras, eres diligente en eso. Peldaño 4 dice, inclinar nuestro corazón a la prudencia. Acá, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces hablamos recién de los sentidos, esa atención activa, tu mente, tus oídos, tu postura, todo. Pero acá es algo más, no solamente toda nuestra atención, toda nuestra persona, dice corazón. Y corazón se refiere al centro de uno, donde están nuestras emociones. ¿Cuánto llega a tus emociones lo que dice la palabra? ¿Cuánto llega a tus pensamientos? Muy bien, pero también a tu voluntad. ¿Cuánto esto afecta a las decisiones que tomas? ¿Cómo lo que estoy leyendo afecta a mis emociones? ¿Me hace feliz? ¿Me enoja? ¿Me confronta? ¿Me consuela? ¿Bien? ¿Cómo lo que estoy escuchando afecta a mis pensamientos? ¿Cómo lo que estoy entendiendo afecta a lo que hago, lo que no hago? Todo. Es la idea de prudencia. En otras versiones se habla de entendimiento, discernimiento también. Inclina tu corazón a las decisiones correctas, hermano. Aprende a tomar decisiones también, yo estoy en eso, ¿bien?
Aprendamos a tomar decisiones usando la palabra de Dios como parámetro. Ahí va. Salmo 119, quizás te quedaste ahí, en el versículo 36. Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es la idea de entender por qué el deseo de dinero me afecta tanto. ¿Por qué me pone feliz a mí tener dinero y llegar bien a fin de mes? Y me afecta tanto, me pone triste no tenerlo. Entender lo que es la avaricia. Ojo, entendamos eso. Disponer mi voluntad para rechazar eso. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Rechazar lo malo, seguir lo bueno. A eso apunta. Paso número 5. Clamar a la inteligencia. Versículo 3, Proverbios 2, 3. Si clamares a la inteligencia, ya dejémoslo ahí. Clamar acá es pedir ayuda. Reconocer que necesitamos ayuda para conocer a Dios. Ya no es la idea de alguien estudiando un libro e intentando aplicar eso a su vida en sus fuerzas, sino que es la idea de ahora de rogar a Dios que Él obre ahí. Estoy leyendo muchos libros quizás, pero ¿cuánto estoy orando? ¿Por qué no estoy cambiando? Puede que por ahí vaya. Voy muy bien en los primeros 4, los primeros 2 versículos de Proverbios. Pero ¿cuánto estoy orando para que Dios me cambie? Clamando a Dios. Y acá nos damos cuenta de que el conocer a Dios no es solamente estudio, diligencia, disciplina, es más que eso. Es también hablar con Dios y pedirle a Él que obre, que se revele a nuestras vidas, que lo podamos entender. Señor, habla. Como cantamos a veces en nuestra congregación, habla Jesús amante, habla a mi corazón, pero es una oración. Jeremías 33:3 es un texto muy conocido y creo que a veces mal usado. Dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré grandes cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Este texto tiene su contexto, no es llegar y usarlo así como quieras, pero Dios está considerando que Jeremías ya conoce muchas cosas, pero hay otras cosas que todavía no. Entonces, ¿cuál es la llave para que tú ahora conozcas eso? ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Clama, porque podría simplemente llegar y revelarlo, pero Dios está buscando algo más. Clama a Él y Él te responderá. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si primeramente no obedecemos lo que Él mismo está diciendo? Dios está esperando que vayas a Él con verdadera sinceridad, con humillación, con esa necesidad de necesito de Dios. En el Salmo 34, versículo 17, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. La angustia puede ser ese temor a algo que no sabemos, no entendemos, que no sé cómo expresar, pero esas angustias se sanan cuando el panorama es abierto, cuando la neblina se despeja. Entonces, alguien, supongamos, está en tu casa, son las 12 de la noche, y alguien golpea la puerta, pero fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿A esta hora? ¿En serio? Angustia, no entiendo. Angustia, ¿qué pasa? Necesito salir de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar, preguntar, ¿quién es? Y salir de esa duda. Necesito yo entonces ahora clamar a Dios. Si no voy a estar siempre en esa angustia. Señor, muéstrame cuál es este camino. Tienes que preguntar. Hermano, tienes que hablar. No existen cristianos en mute. No, tienes que hablar, tienes que expresar esto. Dios está esperando. Si clamares a la inteligencia, dice Proverbios 2, nuestro texto, y a la prudencia, esta palabra es clave, ahí en el versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres. Palabra clave acá. Y a la prudencia dieres tu voz. Dar mi voz. Acá es insistir en pedir conocerlo más, seguir en eso. Dar significa simplemente entregar esto a Dios. Como quien dice, voy a dar mi tiempo por esta causa. O quien dice, voy a entregar mis fuerzas en esto. Voy a dar mi vida en tal cosa.
Da tu voz a esto. Y una cosa es orar buscando esto, y otra cosa es perseverar en esa oración, e incluso hacerla en voz alta, audible, que los demás sepan que estás buscando esto también. Y hacerlo de una manera intensa, intensiva. Es el compromiso de dedicar mi vida entera a conocer a Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres conocer más a Dios? Entonces entrega tu voz a esto. El Salmo 119 es el salmo más largo. Y ahora llegamos a más adelante todavía. Versículo, escucha esto, 169. Salmo 119, versículo 169, seguía orando y avanzó harto. No es poquito lo que está pidiendo. Ya avanzó harto quien escribe y sigue pidiendo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Nuestras oraciones llegan al versículo 169, ¿no? No sé, pero ahí tenemos que buscar perseverar en esto cada día. Y hasta acá hemos visto ya 6 cosas, vamos avanzando. Bien, una actitud receptiva a la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios con un propósito. Acuérdate, mostré los bolsillos, lo guardas pero lo quieres usar. Ser diligente en entender lo que la palabra de Dios dice. Estar dispuesto a que la palabra de Dios afecte mis emociones, mi voluntad, mi mente, todo. Orar pidiendo a Dios esto y perseverar, entregarte a la oración por esto. Y ahora, versículo 4, pero es el séptimo, como lo entiendo yo acá, el séptimo peldaño, buscarle como a la plata. Si como a la plata la buscares. Considerar el conocimiento de Dios como una prioridad, número 1, como algo valioso. ¿En verdad valioso esto? En este caso se habla de plata. La idea de esto es entender que esto vale, que esto te sirve, que esto lo buscas. O sea, ¿quién acá no busca plata cuando sale el lunes a trabajar o en cualquier momento? O si la tiene, la cuida. Mientras el conocimiento de Dios sea algo de segunda, de tercera, de cuarta categoría, tu vida cristiana entonces va a ser menos valiosa y obviamente también va a crecer menos. Se va a producir como una especie de enanismo espiritual, porque obviamente lo tengo en menor prioridad. ¿Es Dios algo más simplemente? En Mateo 13:44 se menciona el reino de Dios, o sea, todo lo que compone el sistema de Dios, todo lo que lo rodea, como que es semejante a un tesoro escondido, que un hombre lo encuentra y lo ve ahí, y entonces ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y se queda con ese campo porque quiere ese tesoro para él. Es la prioridad número 1, lo que más quiere. El reino de Dios es eso. Tenemos que buscar hacer eso. Yo tengo el privilegio de guiar al grupo de jóvenes en la iglesia. Y yo les pregunté hace como 2, 3 semanas, ¿cómo yo puedo saber si realmente el conocer a Dios es una prioridad? ¿Cómo? Pero en manera práctica. Y esto aplica a algo así como el dime con quién andas y te diré quién eres, que era un dicho muy antiguo. Ahora es, métete, no ahora, lo pueden hacer después ya, pero métete a tu celular, a la red social que más usas, y busca el inicio, las recomendaciones, lo que te muestra. Y por lo menos YouTube te va a conocer así, si es que usas YouTube. Yo me meto a YouTube ahora y veo el inicio y digo, acá es donde están mis prioridades. Si tus prioridades son el fútbol, no te va a recomendar videos de básquetbol, te va a recomendar videos de fútbol. Funciona así el algoritmo. Entonces, esto obviamente es solamente un acercamiento, pero te va a servir a evaluar tu propia vida. Quizás, por supuesto, yo me meto a mi celular y puede que esté lleno de contenido cristiano, pero puede que sea porque soy muy religioso. Me gusta mucho la religión, pero al menos ya tendría una idea de cómo soy. Sí, soy una persona religiosa. Ojo con eso también. Pero si tú te metes a tu celular y aparecen solamente cosas en Instagram, no sé, de política, de series, de televisión, claro, ahí también uno tendría que tener, ojo, puede ser una alerta de que mis prioridades son otras.
Ahora, claro, no podría decir, no es que yo ocupo solamente YouTube para ver las noticias, para informarme, y ocupo YouTube solamente para escuchar música mientras estudio. Ya, fantástico, sí, sí, lo menciono solamente como un ejemplo, ¿ya? Ahora, resumiendo entonces el paso 7, acá es considerar el conocimiento de Dios como una prioridad. Y después llegamos a la segunda parte del versículo 4 y llegamos a este último peldaño. Bien, lo logramos. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Quieres hallar plata? Pero me refiero al metal, así como una piedra que tiene plata. Y yo podría decirte, mira, yo puedo darte un poco, y saco de acá una piedra, te la muestro. Y a buscar la piedra, se me olvidó. Pero tengo acá la piedra, ya, fantástico. Y tú la quieres, la guardas, la recibes, la atesoras, se la muestras a los demás, fantástico, todo lo que hemos visto. Y esto podría ser suponiendo así como que esa piedrecita es un poco del conocimiento de Dios. ¿Quieres un poco de conocimiento de Dios? Ya, yo te doy un poco, acá tengo, fantástico. Y tú lo recibes, bien. Y Dios transforma tu vida, Dios dando sentido a tu vida, Dios en ti recibes esa piedrecita, solamente un ejemplo, pero quieres más. Dame más. Y puedes ir, yo te digo, puedes ir a buscar afuera también. Hay más personas que te pueden dar de estas piedrecitas. Busca más, pero te das cuenta de que necesitas más y más. Y de pronto ves a un grupo de mineros que van caminando en filita y van entrando a una mina. Y les preguntas, oye, ¿a dónde van? Y les preguntas, oye, ¿y tienen de estas piedrecitas? Y te dicen, sí. De hecho, conocemos la mina de donde se extrae. Sabemos de dónde viene. Y que si vas tú con buenas herramientas y con la disposición a ensuciarte, a lastimarte incluso, puedes sacar mucho más las tuyas propias. Pero te vas a cansar y te puedes romper las manos o la espalda y te va a doler y te va a doler y te estás arriesgando a mucho también. Entonces vendes todo lo que tienes y te compras unas buenas herramientas para trabajar en esa mina y comienzas a trabajar duro y los demás te ven y dicen, oye, ¿no será mucho lo que estás haciendo? Tú tenías una vida normal. ¿Por qué estás haciendo esto? Parece fanático. Te estás volviendo loco. Pero ya para ti la prioridad cambió, ya no hay vuelta atrás. Todo cambió en tu vida. Ahora quieres esas piedrecitas por sobre toda cosa y luego tener más y dárselas a los demás. Salir de allá, tengo más conocimiento de Dios para ustedes. Y quiero dedicar mi vida a extraer más de esto. A eso va. Si la escudriñares como a tesoros. Y miren, todo este orden que está acá, desde la primera instrucción, todo esto no es casual. La idea de esta lista es como ir de a poquito, como creciendo en nivel de intensidad, cada vez más difícil. Pero cada vez se vuelve también más intenso. Partió como esta disposición simplemente a recibir. Listo, me dan la piedrecita, la recibo. Y termina como una persona que decide entregar su vida a esto. Sacrificarse por esto, como un sacrificio para hallar más de esto. Partió como una simple disposición, pero terminó con un minero que entrega su vida a esta extracción. Y ese sería el paso 8, entregar tu vida a conocer a Dios. Ahora, yo con todo lo que digo, ya anotaste quizás que te quedaste con eso, te quedaste con el último paso. Y ahora yo que he dicho todo esto y he hablado no sé cuántos minutos, te digo, no sirve de nada si Dios no quiere darlo. Si Dios no quiere revelarse a tu vida. ¿Pero cómo? ¿Y por qué Dios no querría revelarse a mi vida si yo estoy haciendo todos estos méritos para ganarme el conocimiento de Dios? Hice el paso 1, el paso 2 y todo. Y ahora me dices que si Dios no quiere, o sea, estás siendo sumamente obediente, disciplinado. ¿Y por qué Dios no querría darse a conocer? Porque hasta acá, hermanos, lo único que hemos visto ha sido disciplina.
Paso 1 al 8, lo que hemos visto ha sido religión. Hemos visto una vida rigurosa dedicada a algo. Pero falta un elemento esencial. Por eso yo dije, vamos a leer de Proverbios 2, del 1 al 6, no del 1 al 4. Entonces falta ahí que Dios es el Señor de la mina. Dios es el soberano de ahí donde se extrae todo. Entonces vas a buscar el conocimiento del Señor, quieres conocer más a Dios, la meta de todo cristiano, la meta que te propones tú quizás ahora, conocer a Dios. Y en el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo esfuerzo humano tiene que darse, sí, dentro de la disciplina, de la diligencia, de los hábitos, bien, pero la disciplina, los hábitos, tu religión, no garantiza el hecho de que Dios va a bendecir tu vida con esto hermoso, de conocerlo más, de disfrutar más de Él. Es necesario el temor de Dios. Todos estos 8 peldaños sin el temor de Dios no sirven de nada. De nada. Dios evalúa exhaustivamente si lo que estamos buscando es nuestro propio orgullo. Quizás estoy buscando, incluso estoy orando más para jactarme más de eso. Y poder decir ahora es que, ¿cuánto oras tú? Porque yo oro 3 horas al... No sé, podría decir eso. Simplemente para mostrarme yo más encima que tú. Eso no es lo que está buscando Dios. Entonces estás pidiendo sabiduría y le pides quizá a Dios paciencia y le pides a Dios discernimiento y todo, consciente de que tú lo necesitas, pero estás pidiendo mal porque estás pidiendo solamente para tu propio ego, para cosas vanas, para fama. Es que quiero ser un predicador más conocido, no sé, para reconocimiento, no para conocer a Dios y ser conocido por Dios. Dios puede decidir darlo o no darlo, porque Él es el soberano. Y Él es el que hace como quiere. Aunque nosotros seamos diligentes, ¿por qué Dios no lo daría? Porque Dios entiende también nuestras intenciones, lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Entonces evalúa eso. Dios pesa nuestros corazones. Ahí va. Y tenemos que pedir. Tenemos que hacer todo lo que he enseñado. No he predicado todo esto en vano. Tenemos que hacer todo eso. Pero al mismo tiempo que buscamos a este Dios con el debido respeto de quién es Él. Entonces, tener sabiduría de Dios es el resultado de ser disciplinado. Yo mencioné 8 pasos. Se podría hablar de mucho más. Pero también de ser temeroso de Dios. Puedes ser muy temeroso del Señor, pero sin una vida que se entrega más y más y más a buscar más y más de Dios, no funcionará. Puedes buscar muy disciplinadamente al Señor, pero sin temor, sin reverencia ante la santidad de Dios, no sirve de nada. Y asimismo, una persona podría escuchar mucho sobre Dios y sobre el Evangelio también. Podrías escuchar tú muchas veces y cientos de veces sobre Jesucristo muriendo en la cruz por los pecadores. Podrías estar tú ahí escuchando mucho sobre la vida eterna, sobre el perdón de los pecados. Pero si no entiendes, si no entendemos la realidad de un Dios infinitamente santo, ¿y quién es este Dios al que cantamos? El creador de todas las cosas, el soberano que hace como quiere, que juzga los pecados de los pecadores, no servirá de nada. Tenemos que primeramente entender que Dios es Dios. Y nosotros somos pecadores que necesitamos únicamente de un único Salvador, de un suficiente Salvador que es Jesucristo, el único. Ahí parte todo. No entenderemos lo que es temer a Dios sin Jesucristo primeramente. Tenemos que partir por ahí. Solamente vamos a entender religión y cosas vacías. Si tú no tienes salvación y si tú no entiendes que el pecado no solamente no te llevará
a un camino el pecado te llevará a un camino de necedad, a un camino de falta de sabiduría, pero además te llevará a una separación eterna de Dios. El pecado te llevará al infierno eterno. Si no entiendes esa realidad, no entenderás también el temor de Dios. Ese Dios es digno de ser temido. Si no tienes todavía el perdón de los pecados, si no ves tu condición pequeña frente a ese Dios inmenso, yo soy pequeño, tu condición pecadora frente al Dios 3 veces santo, 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 toda la tierra tiembla delante de Él. Si no entiendo yo mi condición sin Cristo, de condenado frente a este Dios justo, tu entendimiento de que somos seres pasajeros, que quizá mañana no estemos y que tenemos que ir a Él y pedir perdón, arrepentirnos de lo que somos y que si morimos mañana nos tendremos que presentar delante de Dios. Si no eres hijo de Dios, ve a Cristo. Eso es lo esencial acá. Partimos con eso. Y a los demás vamos también hablándole así. Si tú ya eres cristiano, parte con eso. Vamos con Cristo. Ese es el mensaje, el principio de la sabiduría. Cristo, nuestra sabiduría. Pero en Jesucristo podrán luego ir creciendo y hallando más. Y entonces ahora que ya has entendido el temor del Señor, puedes seguir nuevamente en esta escalera subiendo y subiendo, subiendo y subiendo más. No es solamente una entrada al cielo, no es solamente ser bienvenido a un trámite donde ahora cambia tu nombre y eres hijo de Dios. Es gozar de la belleza infinita del Dios infinito. Es una invitación a conocer al Dios todopoderoso, a alabar a Dios. Y conocer a este Dios todopoderoso no como un ladrón que busca esconderse del juez que lo va a condenar. No, es que viene Dios y es todopoderoso. Sí, hay temor ahí, pero una vez que Jesucristo me ha salvado, tengo ese debido temor también, pero con la confianza de que tengo ese abogado que me defiende perfectamente, perfectamente. Y puedo ser como el hijo pródigo ahora, que vuelve a casa y su padre lo recibe con abrazos, con bendiciones, porque has creído en el Señor Jesucristo. Todo parte por ahí. Como el único que puede limpiarte de toda tu maldad es Jesucristo. Entonces vamos a entender todo esto, disciplina, muchas cosas que tú tienes que hacer, sin amor, sin el temor del Señor. Queda en nada. Entendamos también que Él es Dios, que Él hace como quiere. Y vamos entonces a ir a buscar todo esto con una actitud muy diferente. No de aquel que tiene que ganarse el mérito, sino que vamos a ir con la actitud de alguien que se humilla. Señor, me he esforzado, he leído la Biblia, he asistido a la iglesia, he orado. Permíteme ahora, solamente ahora, entendiendo quién eres tú, darme un poco más de ti. Quiero conocerte más. ¿Nota la diferencia? A que no, a que lloré, yo hice esto, Señor, ¿dónde estás? No, humillado, porque el Señor habita con él, humillado, con él, que es el quebrantado de espíritu. Vamos buscando eso. Mientras más pequeño eres, más privilegios, más oportunidades tienes de ver a este Dios grande. Pero cuando tú te haces grande, y el que cumple todos los pasos y sube la escalera a la perfección, lo que estás haciendo es tapando a Dios y que el poder de Dios no se perfeccione en la debilidad. El poder de Dios se entorpece en mi orgullo. Vamos ante este Dios. Y quiero que oremos ahora pidiendo precisamente esto, que el Señor llegue a lo más profundo de nuestra vida, que impacte realmente y que entendamos quién es Él, quiénes somos nosotros y el privilegio que tienes ahora de conocerlo a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me permites a mí el privilegio de orar ahora, de haber predicado y no solamente enseñar, sino que me permites el privilegio de adorarte también,
Y te ruego, Señor, por cada uno de los que está acá. Por cada uno de los que está acá, hermanos, cristianos, hijos de Dios, o aquellos que quizás todavía no lo son. Que obres poderosamente, que transformes vidas, Señor, que cambies a cada uno. Todos, Señor, necesitamos ser cambiados, ser renovado nuestro entendimiento, nuestra vida entera. Te pedimos, Señor, que podamos andar con esta diligencia, con esta actitud receptiva ante ti, como quien busca a ti, pero también como quien se humilla ante ti, Señor. Enséñanos, Padre Santo, el temor de Dios cada día. Enséñanos, Padre Santo, lo que es la adoración verdadera. Enséñanos, Padre Santo, lo que es la humillación delante de ti. Señor, solamente con tu palabra yo puedo pararme ahora y enseñar esto. Tú eres el único digno, Señor, de obrar en los corazones de cada uno. No yo, Señor, sino tú. Que tu nombre sea exaltado. Te alabo, Señor. Te doy gloria, Señor, por cada uno de los que está acá que puedo escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, que ahora pongas en ellos la disposición de alabarte, de cantarte, Señor, de rendirse ante ti, Señor, de entregar su vida por completo a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eres digno de toda adoración. Eres digno de alabanza. Y te rogamos, Señor, humildemente, que te muestres más a nuestra vida, que te conozcamos más, Señor, que aprendamos a vivir delante de ti. Señor, solamente podemos pedir esto, no en nuestros méritos de todo lo que hemos hecho, sino que en los méritos de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por nuestro Salvador Jesucristo, por medio de quien oramos. Amén. Gracias, hermanos.